Un gusto estar con ustedes nuevamente. Este día estaremos tocando diferentes temas del acontecer nacional y todo el ambiente político y diferentes temas que de verdad nos apasiona y nos interesa a todos los salvadoreños. Y para eso vamos a contar con la presencia del licenciado Mauricio Rodríguez, docente y sociólogo. También podemos decir que ha sido diputado de la Asamblea Legislativa. También hay que mencionar que es columnista del periódico o diario El Salvador y otros medios de comunicación. Así es que nos complace poderlo presentar y nos estará acompañando este día para poder dar diferentes opiniones. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos los amigos televidentes en esta oportunidad pues, que se nos presenta para poder analizar, discutir y dejar planteamientos sobre los temas de la coyuntura y del acontecer político, económico y social del país. Esta labor es tan importante puesto que la comunicación para mí siempre es educación porque se le lleva orientación a la población. Y bueno, bienvenido, y este día vamos a tocar temas muy importantes pero como dentro de su trabajo que ha realizado Mauricio es docente, y nos gustaría también tocar temas de educación. Y también podemos decir que algo que se nos quedó, que también es analista político, ¿verdad? Y vamos a tocar temas políticos también. Pero quisiéramos empezar con temas educativos. ¿Cómo ve usted el tema de la educación en estos momentos de pandemia? Porque han habido muchos cambios y han tenido que hacer pues las diferentes, lo que venían haciendo tradicionalmente lo vienen haciendo de diferente manera. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, realmente el fenómeno educativo en El Salvador ha tenido un cambio radical de casi 360 grados a partir de el fenómeno de la pandemia. Es decir, no estábamos del todo preparados para enfrentar esta situación en la cual la educación se ve digitalizada. A partir de la necesidad que en aquel momento ocurre cuando estamos en periodos de cuarentena y que la educación no podía paralizarse, reconociendo de que ese es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y el gobierno central, pues a través del Ministerio de Educación en ese momento, pues somete a capacitación a cerca de más de 30,000 docentes a los cursos de Google Classroom, que es la herramienta tecnológica que se tiene en este momento para poder llevar la educación a aquellos niños, jóvenes o adolescentes que por diversos motivos no pueden, asistir a los sistemas semipresenciales. Y hablo de los sistemas semipresenciales porque no se está a tiempo completo en los centros educativos del país. Entonces, se busca, a través de esa plataforma, desarrollar siempre los contenidos, pero también reconociendo de que nuestra población no está del todo, adaptada, e inclusive nosotros los docentes. Tengo que decirlo de esa manera, porque nosotros, hay dos categorías: los nativos digitales, es decir, los chicos que nacieron con la tecnología, y nosotros que nos ha tocado que migrar, o sea, nos ha tocado que aprender, como decimos en buen salvadoreño, a puro tubo, ¿verdad? Entonces, ahí hemos ido tratando de sacar adelante esta población estudiantil en El Salvador de más de 1.200.000, 1.300.000 y fracción. Entonces, en este momento la situación se mantiene, en una disyuntiva. Hay una situación que yo quiero aprovechar de decirla. Muchos amigos de varias gremiales se me han acercado y, partiendo de que tenemos la oportunidad de hacer uso de estos medios, me dicen de que sería oportuno que la ministra de Educación, en estas 4 semanas que van quedando de desarrollo curricular, se pudiera permitir para cortar la línea de contagio, que los maestros puedan trabajar desde sus casas. De todos modos, la plataforma ya está funcionando, y los instrumentos que en algunos centros escolares ya se han entregado. Hablo de las computadoras y los paquetes de navegación. Pero ¿en qué momento nos encontramos con la educación en El Salvador? Antes de la pandemia, el promedio de rendimiento aplicando la PAES, que es la prueba última donde se mide la eficiencia o no eficiencia del sistema educativo, andábamos por 5.3. Habrá que preguntarse en este momento si nosotros nos mantenemos o hemos bajado. Yo me atrevería a pensar, y haciendo un análisis situacional de cómo se ha manejado el tema educativo, de que muy probablemente ese 5.3 sea
haya, digamos, disminuido en su calidad, porque no es lo mismo tener un estudiante en el sistema presencial que tener un estudiante en la virtualidad, donde ellos también han tenido dificultades de adaptabilidad al mismo. Eso creo que a grosso modo es algo que nos enfoca a lo que es el fenómeno educativo. Pero también hay otros elementos que hay a considerar, digamos la entrega de los insumos. El gobierno central, entendemos, ha hecho grandes esfuerzos para tratar de solventar esa deuda histórica que el gobierno anterior anunció de entregar un niño una computadora. O sea, el mensaje en aquel momento del gobierno anterior fue bien claro, un niño una computadora, pero no dijeron que varios niños iban a estar en la misma computadora. O sea, el concepto no se entendió. Ahora se tiene bien claro de que es una computadora por estudiante. Y entendemos de que no se ha cubierto el 100% de estudiantes, pero sí también entendemos de que hay una situación, un déficit fiscal en El Salvador. Hay, digamos, ingresos que no están siendo congruentes con las necesidades de atención justamente de la pandemia. Y entendemos también de que el gobierno está orientando y erogando muchos recursos para el tema de la vacunación, para darle salud a la población. Entonces, es entendible. Digo esto pues porque hay muchas voces disonantes de algunos colegas docentes que se quejan de que la computadora no está, pero hay que entender también que es un momento de empatía, un momento de solidaridad, en el cual es importante tomar en cuenta que el gobierno también hace sus esfuerzos al respecto. Sí, bueno, me hizo recordar ahí cuando empezamos con el tema de pandemia y esa problemática que presentaba ya, cómo iban a estudiar ya nuestros niños. Y pues de repente de la noche a la mañana resulta que había que hacerlo de una manera virtual, ¿verdad? Y que pues no había tal vez una plataforma adecuada, que tal vez los maestros no estaban preparados, que los niños no estaban acostumbrados, que el padre de familia quería y no quería. Entonces, ¿cómo se vivieron esos momentos? Cuando surge la verdadera vocación del docente, la empatía y la resiliencia en cuanto al fenómeno que hemos vivido y seguimos atravesando en esta ocasión, es cuando realmente se ve si el maestro está capacitado, si el maestro está orientado y tiene, digamos, todas las habilidades para poder desarrollar una serie de contenidos, pero sobre todo el compromiso de sacar adelante a cerca de 1.300.000 estudiantes, que son la razón de ser de este gobierno y de los 50.000 docentes a nivel nacional. La pandemia obviamente nos ha venido a cambiar inclusive las formas de enseñanza y por consiguiente las formas de aprendizaje en el estudiantado, que eso permite pues ser más creativos, innovadores y que a la larga pues tenemos que decirlo, hemos también recibido el apoyo del Ministerio de Educación, en tanto el soporte técnico que ha estado siempre anuente para estarnos apoyando al respecto. Sí, bueno, también quiero recordar y retroceder un poco en ese tema, porque quieras o no, le llamaba mucho la atención a uno cuando platicaba con sus amigos docentes. Y recuerdo incluso, me parece que fue usted que me dijo que habían unos alumnos que no se conectaban y que les tocaba llamar para ver qué pasaba. Y lo que pasaba es que ellos no tenían para poner internet al teléfono. Me recuerdo que en una ocasión usted me dijo que les había cargado a su teléfono para que se pudieran conectar, para que no perdieran su año escolar. Fíjese que esa es parte digamos, del compromiso que uno tiene con el estudiantado. No lo quería hacer público, pues, pero ya lo dice. Sí, pero fue necesario en muchos casos cuando nos dimos cuenta de estudiantes que no podían conectarse, obviamente porque la mayor parte de estudiantes provienen de hogares de familias de escasos recursos económicos, de vendedores de los mercados, y que en ese momento pues tenían cero ingresos. Entonces lo que hicimos fue un poco recordando la lista de Schindler, ¿verdad? Tratar de rescatarles de esa situación. Y sí, fue necesario mandarles a cargar los días lunes para que recibieran la guía y los días viernes para que enviaran. Y ese es una cosa que lo hacemos por vocación, por servicio, porque yo creo que estamos hechos para ayudar a la gente de esa manera. Yo creo que esa es la verdadera vocación del maestro, ¿verdad? Estar pendiente de sus alumnos, tratar que ellos salgan bien.
no solo por ver si pasan o no pasan, yo creo que ustedes como maestros y que de verdad sienten la pasión de la docencia, creo que son momentos que han vivido difíciles, pero al mismo tiempo creo que pueden ser reconfortantes. Sí, la verdad es que uno se siente satisfecho cuando, y lo voy a decir con toda la humildad del mundo, pues, el centro escolar donde yo laboro, el grado que yo atiendo es el que llega el 90% de estudiantes, porque han entendido que la virtualidad es buena, pero el alma, el centro, el corazón del salón de clase son los estudiantes y el docente, que son los que le dan vida al asunto. La virtualidad es buena para solventar estas situaciones y yo creo que va a continuar de esa manera, pero el alma y el corazón, el sentimiento, las emociones las transmite el profesor. Y en estos momentos, como docente, ¿qué considera usted de las clases? ¿Preferirían que ya fueran presenciales o en este momento, como está la pandemia, porque se siente que hay un rebrote, ¿verdad? Entonces, o semipresenciales o solo virtuales, ¿cuál sería lo ideal como ustedes como maestros? Fíjese de que al respecto, repito lo que dije, mi condición de docente me ha permitido tener un diálogo permanente con los padres de familia, que son los que a vida cuenta tienen la atribución de mandar o no mandar a sus estudiantes. Ellos me preguntaron, cuando el Ministerio de Educación dejó a discreción del padre de familia, pero los padres de familia me preguntan a mí, mire, ¿y qué es lo mejor? ¿Quedarnos en casa o ir a la escuela? Bueno, la decisión es de ustedes, pero para mí, para enseñar y para ellos, para aprender, lo mejor es tener un contacto permanente. Ahora, en este momento, estamos a 4 semanas de finalizar el año lectivo, tenemos un problema de rebrote masivo de esta enfermedad. Pues no quiero crear estrés colectivo, pero es la realidad. Y hay muchos gremiales y muchos docentes que están pidiéndole al Ministerio de Educación que las clases en estas 4 semanas se puedan trabajar de manera virtual para hacer un corte de la línea de contagio. Pero si me pregunta a mí qué es lo mejor, pues lo mejor es tener a los alumnos en forma presencial. Sí, entiendo yo que eso es lo mejor, ¿verdad? Sin embargo, ahorita por la situación, lo ideal sería que fueran virtuales. Virtuales para finalizar 4 semanas de clases. Ya falta poco, ¿verdad? 4, sí, estamos en la semana 17 comenzando, llegamos hasta la 20. Sí, bueno, realmente yo sé que hay muchas cosas que hablar en el tema docencia. También tenemos que tocar el tema de las gremiales, de los docentes, qué piensan, cómo están. De igual manera hay programas de beneficio, ¿verdad? Del Ministerio de Educación para todos los alumnos. De igual manera se ha trabajado en el tema de los policlínicos. Policlínicos, sí. Hay mejoras en cuanto a esto. Y alguien me va a criticar que estoy haciendo una propaganda del gobierno. No, es que hay cosas que son reales. Se han hecho cambios. Sí, yo entiendo que fue un diputado y no creo que fue usted que presentó una iniciativa para que los centros, digamos, de entrega de medicamentos, antes uno tendría que ir, un medicamento no lo encontraba en Santa Ana, tenía que ir hasta la farmacia de Metapán, Huachapán, San Salvador. Ahora está concentrado en un policlínico, que era la aspiración que entiendo que usted en algún momento habría presentado. Bueno, eso lo platicamos fuera de cámara la vez pasada y eso nació una idea de solicitar que se centralizara. Correcto, y eso está así. Han contratado más personal administrativo, alguien criticó eso, pero ese personal administrativo es el que suple a que las farmacias estén abiertas y que un docente ande de farmacia en farmacia buscando su medicamento. Ahí le van a decir si hay o no hay, y si no hay, le dan opciones también. Es que es bien complicado. Entendía yo que en un determinado momento les tocaba ir a comprar a un lugar, buscaban en otro y se les complicaba, entiendo yo, el tema de medicamentos. Es que el medicamento no es que uno lo compre, uno ya está pagando, sino que para que se lo entregaran. Entonces tendría que andar de farmacia en farmacia. Hay gente que no tiene la misma movilidad pues, que otros. Sí. Entonces ahora esa situación está compensada, está regulada, y eso creo que es parte del trabajo que desde la Asamblea Legislativa se puede estar haciendo. Ok. Bueno, hay bastante que hablar en el tema de la docencia. Lo de las plazas de los maestros. Así es, así que tenemos todavía material en el tema de la docencia. Vamos a ir a un corte para mientras y volvemos
con los diferentes temas. Yo creo que no nos va a alcanzar la hora para poder platicar todo lo que teníamos agendado. Así es que volvemos en breves minutos. Bueno, Mauricio, retomando el tema de educación, yo creo que hay muchas cosas que podemos hablar y una de esas, antes de irnos al corte, pues me mencionaba usted el tema de las plazas. Yo recuerdo que se tuvo una iniciativa para que educación hiciera de la manera posible centralizar, ir a entregar los currículums de todos los maestros. Y fue una plática que tuvimos porque usted es muy activo en el tema de educación. Así es que ese era el tema, ¿verdad? Que nos quedamos pendientes. Correcto. La verdad es la siguiente, reconociendo de que muchas veces la gente se pregunta qué es lo que hace un diputado. El diputado hace muchas cosas, lo que pasa es que las leyes son intangibles, pero se perciben los efectos ya sean para unos positivos o para otros negativos. En este caso hay una situación, era una deuda histórica que se tenía. Sí. El maestro, cuando el tribunal calificador de la carrera docente publicaba plazas, tenía que movilizarse a dejar a los lugares, a las escuelas, a los cantones, porque hay que decirlo claro, cuando un maestro entra al ejercicio de la docencia, tiene que pagar el derecho de piso, así es, y le toca que ir a cantonear. A mí me tocó, y fueron los mejores 6 años de mi vida docente, lo puedo decir a viva voz. Sí, la vida del campo es muy bonita. Entonces, con esa iniciativa que se presentó, se reformó la ley de la carrera docente, en el sentido de que ahora los maestros ya no van a dejar los currículums a las escuelas, sino que existen plataformas virtuales a través de las cuales ellos pueden hacer las aplicaciones dirigidas al tribunal calificador de la carrera docente. Así de que ese yo creo que es una de las iniciativas que se presentó, y entiendo que también fue usted el que le llevó a la asamblea, que ahora ya es ley de la República y ahora es un procedimiento que favorece grandemente a los maestros de nuevo ingreso. Sí, bueno, en ese tema también podemos hablar de que se están haciendo muchos cambios en el tema de educación. Acabamos de hablar también de los policlínicos, ¿sí? También el acceso a trabajo, sí. Hoy es diferente, y el tema de programas sociales, que recuerdo también que en la legislatura anterior, o no sé si fue la antepasada, no me recuerdo, que el gobierno hizo estos programas sociales, del calzado, de útiles, del vaso de leche, y en cierta ocasión nosotros presentamos una iniciativa que ya no fueran programas, sino que fueran ya una ley. Sí. Y lo irónico del caso fue que en su momento el partido político que más se opuso en la Asamblea Legislativa fue el FMLN, y ellos eran los del programa, pero quizás lo vieron de una manera con recelo, porque la idea era que llegara el gobierno que llegara, se mantuviera en esos programas. Como política de gobierno. No sé si se recuerda usted. ¿Cómo no? El programa social educativo, Vamos a la Escuela, que fue la oferta pedagógica que el FMLN hizo cuando llegó al poder en el año 2009, estipuló eso: el vaso de leche, la dotación de calzado, uniformes y útiles escolares para los estudiantes, con un objetivo. Un objetivo técnico administrativo era reducir, digamos, los niveles de deserción, ausentismo, repitencia y extraedad. No se logró. Eso yo lo tengo que decir claramente, no se logró. Pero sí lo tradujeron en un hecho político, porque con eso se pasaron pavoneando por 10 años. Ahora, lo importante de estos programas, que ahora los retoma el nuevo gobierno porque son de beneficio para la población, es ya no solamente considerarlo un acto político, sino que convertirlo ya en política de Estado, que quede estipulada en una ley, que van a ser, digamos, de carácter permanente, siempre con la intención de que los niveles de deserción, ausentismo, repitencia y extraedad, que son 4 indicadores básicos en la educación salvadoreña, se mantengan de una manera estable. O sea, es decir, que los niños no se queden aplazados, que los niños no repitan grado, que los niños no lleguen a extraedad, que los niños no abandonen la escuela. Ese es el gran objetivo. Y ojalá pues que esto continúe, siempre y cuando también se pueda focalizar esos recursos, porque hay padres de familia, y tengo que decirlo abiertamente, hay padres de familia que prácticamente ya lo hicieron una obligación, ¿verdad? Sí. Cuando que los que ya tenemos cierta edad, nuestros padres pues nos educaron de una manera diferente, los recursos eran limitados,
y quizás por esa razón apreciábamos más lo que nos daban. Es una cosa que yo tengo que decirla porque no todo el mundo aprecia lo que es la entrega. Sí, bueno, realmente hay muchas familias que son de muy escasos recursos y que por un parcito de zapatos o un uniforme es de gran ayuda, que sirve para todo el año. Claro. Recuerdo en nuestras épocas de infancia, si se iba a cortar café de la temporada para comprar los uniformes y calzado del año. Y era el estreno de fin de año. Y era el estreno al mismo tiempo. Entonces, quieras o no, estos programas son de mucha ayuda y qué bueno que el gobierno actual mantiene esos programas. Bueno, y de hecho los ha mejorado. Hoy hay computadoras, por ejemplo. Entonces, ya todo ese sistema viene a modernizar el aparataje docente. A reducir inclusive lo que la llamada brecha digital, ¿verdad? Porque hoy todos estamos digitalizados y enmarcados en ese tipo de un nuevo modelo de enseñanza en tiempos de pandemia. Sí. Y bueno, también quizás aprovechando el tema que estamos hablando de los programas sociales, hay un programa que es el tema de calzado, que como diputado se me han acercado y también a usted le han comentado unos productores de calzado que han tenido algún inconveniente, que sería bueno también abordarlo para hacer el llamado a las autoridades. Sí, yo creo que ahí sí hay, digamos, algunas situaciones que el gobierno central a través del Ministerio de Educación deben de, y con el acompañamiento de CONAMIPE, con los entes encargados. Sucede que a los productores de calzado escolar, que es una zapatilla sencilla, los han mandado a validarse a unos laboratorios de una universidad. Entonces esta universidad, a ellos les han dado un parámetro que tienen que aplicar, le dicen 600 newton de potencia al calzado y eso se le aplica a un calzado industrial, y es un parámetro internacional. Obviamente cuando se lo aplican a las zapatillas que dan acá, las desgarran en el momento, o sea, le ponen una fuerza extrema. Dijeron de que los que no pasaran esa prueba quedan fuera del programa, entonces la gente se ha mostrado preocupada, pues ya tienen toda una capacidad instalada, equipo, maquinaria, tienen mano de obra directa, empleados directos e indirectos. Entonces el llamado al Ministerio de Educación a un poco a flexibilizar esas posiciones, porque es un tema sensible también para la gente. O sea, hay que reconocer que el empresario invierte para ganar, pero también en la medida que gana, también hace que otras personas ganen los empleos que mencioné, la población que se beneficia de esas pequeñas empresas, porque la mayoría son pequeños empresarios. Entonces aquí el llamado al Ministerio de Educación a flexibilizar ese posicionamiento para que por lo menos este año, que le permitan a los productores de calzado trabajar con la normativa anterior y en lo sucesivo, pues posteriormente buscar otros mecanismos, siempre y cuando pues no se afecte, digamos, a la población que también es beneficiaria a través de los trabajos que se generan. Pero en el fondo, Mauricio, el exigir todo eso significaría una mejor calidad de calzado para los estudiantes. En el fondo pudiera ser dos cosas. Una, garantizar la calidad del calzado, o dos, sacar de circulación a algunos que tampoco han cumplido con los requerimientos técnicos que pide el Ministerio de Educación. Bueno. Esas son las interpretaciones. Las interpretaciones que hacen los productores de calzado. Sí, bueno, yo creo que es bueno conocer todos esos datos porque de repente no se sabe cómo está la situación y la población es bueno que conozca todo el quehacer en el tema de educación. Bueno, hablamos también que el tema de los uniformes escolares son de mucha ayuda, entendería yo, para los centros escolares, para los alumnos. Sí, obviamente esto no vamos a comparar la forma como nos educaron a nosotros y los esfuerzos que hacen nuestros padres con lo que se hace ahora, hoy día. Entendiendo esto de que hoy se ven beneficiados más de 1 millón de estudiantes con la dotación de uniformes. Son 2 uniformes al año, 2 pares de calzado, se les da los útiles escolares. Mire, con respecto al programa de alimentación escolar que le llaman vaso de leche, ahí sí yo tengo una valoración diferente, porque desde que yo era estudiante ya de los primeros grados a principios del año 70, los programas de alimentación escolar ya existían. Como yo lo decía y lo matizaba en otra entrevista, que esto es como las canciones de Agustín Lara, que estaban de moda en los años 40.
pero ahora hay un intérprete nuevo con la misma canción, es lo mismo. El vaso de leche se le ha llamado programa de alimentación escolar, PMA, se le ha llamado de diferentes formas, pero eso siempre ha existido en los centros escolares. Siempre ha habido, Siempre ¿verdad? ha habido. Bueno, pero qué bueno que el gobierno actual Se mantiene. mantiene los programas y eso realmente es de mucha ayuda para la población. Quiero aclararle algo. Las cámaras son suyas. Quiero aclararle algo, que ahora no solamente es al estudiante en particular, sino que se entregan paquetes alimenticios para familias completas. O sea, el Ministerio de Educación tiene bien eso. En estos días creo que se va a hacer la entrega de una dotación de leche y cereales que se le entrega a las familias para que puedan alimentar a sus hijos. Bueno, yo creo que eso es parte fundamental para el buen funcionamiento de la familia, ¿verdad? Que no falte la alimentación. Y eso también, pues, recordémonos que hemos visto al gobierno actual dando víveres, paquetes alimenticios a muchas familias en todo el país. Aclaro de que estos paquetes que se dan en las escuelas son diferentes. ¿Ya? Entonces las familias pueden ver doblemente beneficiadas. Y eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Y hay que decírselo a la población también. Sí, la verdad que es de parte del gobierno es algo muy bueno que ha implementado en estos momentos tan difíciles. También tuvimos ahí en momentos de pandemia, como estamos abordando el tema de pandemia, el tema de alimentación, y quieras o no viene dependiendo todo de educación, ¿verdad? Sí. En ese tema, pues creo que el gobierno ha sido muy responsable, creo que ha estado constantemente pendiente y qué bueno que ha venido solventando esas problemáticas a muchas familias salvadoreñas. Hay reconocimiento de organismos internacionales sobre el manejo de la pandemia y casi todo el rostro visible es el tema de la vacunación, ¿verdad? Pero también dentro de todo eso está el fenómeno educativo, que es el que hemos estado analizando, que se ha logrado mantener, se ha logrado estandarizar, digamos, un modelo educativo que, si bien es cierto, no es perfecto, porque ningún modelo educativo es perfecto, pero los que tenemos compromiso con nuestros estudiantes, con la educación salvadoreña, estamos haciendo, digamos, los pasos que consideramos pertinentes. Aquí hay una cuestión que es bien importante tomar en cuenta. Hay maestros, hay de todo, como en la viña del Señor, ¿verdad? Que se acogieron a un decreto especial, porque hay un decreto para los maestros con enfermedades degenerativas. Ellos también están haciendo su contribución desde sus casas. Y los que decimos que no estamos enfermos, pero algo tenemos por ahí, pero le hacemos frente al asunto, de igual manera estamos sacando adelante la situación del fenómeno educativo en El Salvador. Bueno, actualmente también estamos viviendo el tema de pandemia y el gobierno ya anunció que pueden vacunarse los niños. En lo personal, Mauricio, nosotros en una reunión de comisión llegaron personas especialistas en pandemia y nosotros hacíamos una pregunta, pero en aquel momento era para las personas que no se querían vacunar, ¿verdad? Que tenían temor incluso a vacunarse. ¿Qué recomendaban ellos? Y entonces dijeron, no, hombre, sí, hay que vacunarse, porque de no tener ni una defensa a tener aunque sea algo, va a ser de gran utilidad. Y en lo personal lo puedo decir, yo pasé el COVID y si yo no hubiese tenido las 2 vacunas, no sé cómo me hubiera ido. Entonces siento que sí fue de gran utilidad haberlos tenido. Bueno, hoy con relación a los niños, que son los estudiantes de ustedes, ¿cómo lo visualizan ustedes los maestros? Bueno, nosotros los que tenemos compromiso con nuestra educación, con nuestros niños, sí orientamos a que el padre de familia lleve a sus niños a vacunar. Hay de todo, hay quienes dicen sí, pero en el fondo le están diciendo no. Hay maestros que dicen, mire, yo no me vacuné, pero ahí deciden ustedes si se vacunan o no. Los que tenemos convicción y somos contundentes en el tema, le decimos a la población estudiantil, vacúnense. Y sobre todo el anuncio último que hizo el presidente de los niños de entre 6 y 11 años, eso ha generado un fenómeno, eso es importante decirlo, que ha habido una disminución de la asistencia a los semipresenciales producto de que siempre piden permiso el día que les toca la vacunación. Pero sí, eso es un hecho muy importante que hay que destacarlo. Creo que no tengo referencia de otros países que estén haciendo lo que se está haciendo en El Salvador.
tratar de inmunizar pues a toda la población, incluyendo los niños, de los últimos que se anunciaron de 6 a 11 años. Y esa es la invitación a todos a que vacunen a sus niños, porque de esa manera pues se garantiza la salud de ellos y la de los que les rodean también. Yo creo que es muy importante, ya que es una enfermedad que ataca a todas las edades. A un principio recuerdo que se pensaba que solo a los adultos, que los niños no corrían ningún riesgo, pero hoy ya estamos viendo algo diferente. De hecho, ya murió un niño en el Hospital Bloomberg, ¿verdad? Un día de estos, y eso nos pone en qué pensar. Puede ser que ese niño estaba vacunado y hubo un descuido de parte de los padres de familia, porque a veces también nos descuidamos por no visitar al médico, dejamos que las enfermedades se desarrollen y queremos ir al médico cuando ya realmente estamos en las últimas. Entonces, ahí puede ser que se haya dado, descuido del padre de familia, o puede ser que el niño no estaba vacunado. Entonces, por esa razón, hay que ir atendiendo las indicaciones que el gobierno central va dando a través de sus diferentes instancias de gobierno, de modo tal pues que todos podamos tener esa inmunización. Yo considero que es muy importante y es una enfermedad que a simple vista cuando inicia parece casi inofensiva, parece una pequeña gripe, una pequeña garraspera en la garganta, pero que al final de cuentas podemos decir que es como una enfermedad muy traicionera, que de repente se le puede complicar a cualquiera, y eso lo hemos visto en mucha gente, en muchas amistades. Tengo muchos amigos que, bueno, al principio de esto, como no mirábamos que mucha gente cercana a uno tuviera ese problema, no lo veíamos tan grave, pero en el correr del tiempo, en lo personal, yo he perdido varios amigos, varias amistades, personas que uno los aprecia mucho, que hoy ya no están, que no han podido superar esa enfermedad. O sea, es una enfermedad muy traicionera. Entonces, eso definitivamente no lo queremos ver con nuestros niños. Exactamente, y es donde nosotros hacemos nuevamente el llamado a que sean los padres de familia, en un primer momento, en el primer vehículo socializador que es la familia, los que tomen conciencia, primero de resguardarse, de guardar las medidas biosanitarias, en un segundo momento la escuela, el maestro, todos los profesores que tenemos vocación, tenemos que estar orientando además que todo el mundo debe y debemos estar vacunados. Sí. Bueno, yo creo que es un mensaje para todos los padres de familia que no le tengan miedo, ¿verdad?, a la vacunación. A nivel de broma, pues yo no sé si lo decían en serio, pero mucha gente decía que les iban a meter un chip ahí en la vacuna. No, lo que pasa es que acuérdese que la oposición política siempre va a utilizar los hechos políticos y administrativos y jurídicos que el gobierno hace y que realmente tienen, un efecto positivo en la población, siempre van a tratar de deslegitimarlo, así como tratan de deslegitimar la ley Bitcoin, tratan de deslegitimar el voto de los salvadoreños en el exterior, lo de las reformas a la ley orgánica judicial. O sea, siempre van a buscar la manera de quitarle méritos a lo que le está dando réditos al gobierno actual. Sí, bueno, vamos a hacer una breve pausa. En el próximo bloque vamos a hablar un poco también del tema de pensiones, del Bitcoin, de la ley orgánica del sistema judicial, que bueno, ya no nos va a quedar mucho tiempo, pero vamos a tratar la manera de aprovechar el tiempo que tengamos en el próximo bloque. Así que los esperamos en breve. Hemos estado abordando el tema de la docencia y otros cambios sustanciales que han habido en nuestro país y consideramos que hay muchos temas más que poder tocar y yo creo que lo estamos abordando, Mauricio, en el tema un poco de la modernización. Sí. Y en el corte que tuvimos, estuvimos hablando que íbamos a hablar un poco del Bitcoin, un poco también del tema de pensiones, que ha hecho algunos anuncios el presidente en el tema de pensiones, que yo creo que han caído muy bien al sector docente y a toda la población. Sí, lo que sucede es lo siguiente, que esto tiene una historia reciente que data desde el año 2010. Yo recuerdo que en esa época fue cuando yo conocí que hay un hoyo fiscal que el gobierno ha venido subsidiando prácticamente a las AFP, que son empresas privadas,
y aproximadamente son 70 o 80 millones de dólares al año que el gobierno tiene que poner para que paguen las pensiones. En aquel momento, estamos hablando del 2010, ¿no? Ya un momento en que ya no iba a haber para pagarle las pensiones a los pensionados. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en ese momento el ministro de aquella época, el doctor Héctor Dada Iresi, solicita la emisión de letes para poder fondear. Ahora, esa situación complica en gran medida, compromete el sistema de pensiones en El Salvador, llegando al año 2017, cuando se solicitó, y ahí está usted como diputado, un préstamo de las pensiones de 500 millones de dólares para pagar compromisos. Y luego la reforma que dio en septiembre de 2017, donde se utilizaron los cerca de 10 mil millones de dólares, con el dulce para la clase trabajadora de que podía retirar el 25% de sus ahorros. Ahora, eso hizo que las empresas, las AFP, erogaran esas cantidades millonarias de dinero para pagar ese 25%, pero le subieron la rentabilidad. Ellos ganaron más para poder recuperarse. Entonces, ¿cómo estamos en este momento? Bueno, en una situación complicada porque la carga laboral que el gobierno tiene es bastante elevada. Entonces, mucha gente no se va, no abandona su trabajo a pesar de que ya tienen los 30 años de servicio, a pesar de que tienen la edad requerida para jubilarse, no lo hacen porque para ir a retirarse con una pensión de $300 menos descuentos, no lo ven viable. Ahora, el presidente de la República hábilmente anunció el pasado 15 de septiembre en la celebración del Bicentenario, de entre todo, creo que destaca ese punto que anunció a la clase trabajadora de El Salvador, que en 30 días va a presentar, a partir de esa fecha, una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones. Deberíamos de entender que se estaría volviendo al tema de la nacionalización de las pensiones, que ha sido una de las situaciones que toda la clase trabajadora ha estado demandando, y que eso permitiría, según entendemos, que la pensión pues llegue al valor que tenía con el INPEP, que era entre el 80 y el 90% de su salario para poder pensionarse y retirarse de eso. Y eso le quitaría, como decimos, le quitaría grasa al gobierno, porque la gente ya pasaría a pensionarse y dejando espacios por si fuese necesario hacer las contrataciones respectivas. Bueno, recuerdo cuando se hicieron esas reformas, los partidos políticos participamos y nosotros en ese momento propusimos que precisamente se hiciera un sistema donde la gente pudiera cotizar tanto en lo privado como en lo público. Pero lo que pasó en ese momento es que la gente rechazó lo público porque no confiaba en el gobierno que estaba en ese momento. Exacto. Entonces, ahora la situación es diferente. La población en su gran mayoría confía en el nuevo gobierno. Entonces, creemos, a mi juicio, yo considero que sí hoy pueda funcionar la idea de que haya una institución estatal que le dé ese beneficio a la población que quiera estar afiliado o que hubiera esa doble opción, pues, tanto estatal como privado. No sé cómo lo ve usted. Las diferentes gremiales representativas de los trabajadores del aparato estatal, casi todos, por no decir todos, coinciden en que hay que nacionalizar nuevamente las pensiones. Volviendo a tiempos anteriores, cuando era el INPEP el que pensionaba, el que pagaba las pensiones y todo, el valor de una pensión era 3-4 veces a lo que actualmente se tiene. Entonces, eso es lo que se busca. Yo creo que se puede dejar las opciones porque las AFP también son empresas que han invertido para bien o para mal, pues pero ahí están. Y es muy probable que entre la población haya sectores que quieran seguir trabajando con ellos, que les administren su dinero. Pero yo creo que la mayoría, considerando la propuesta, que ojalá conozcamos cabal en el plazo que dijo el presidente, yo creo que va a ser un momento oportuno para generar un debate importante al respecto, para aportar también nuestras ideas al respecto. Todos estamos expectantes al anuncio del presidente de la República. Sí, bueno, yo creo que es algo que toda la población ha venido esperando desde hace mucho tiempo. Yo creo que es una problemática que han tenido todos los gobiernos y también todos los salvadoreños que
que estamos haciendo nuestro ahorro para el retiro, creo que todos tienen la idea de que mejoren las condiciones o que su dinero no vaya a estar en riesgo de perderse, porque realmente son empresas privadas, ¿verdad? Que de repente se declaran en quiebra. no vaya a ser, puedas declarar en quiebra. Y yo creo que una de las mejores opciones podrían ser esa. Pero bueno, el tiempo lo dirá y vamos a esperar realmente, así como dice Mauricio, que cuál es el anuncio oficial del presidente. Eso va a generar, digamos, mucho debate entre la clase política, la sociedad civil organizada, entre los diferentes tanques de pensamiento, entre los diferentes analistas, cuando el presidente haga digamos, el anuncio. Yo creo que ahorita sería como especular, ¿verdad? Pero sí, sí tenemos grandes líneas, que va orientado a nacionalizar, a centralizar, así como se han centralizado otras atribuciones del gobierno. Sí, bueno, yo creo que todo va enfocado a mejorar las condiciones, a modernizar, así como, bueno, toquemos brevemente también el tema del Bitcoin, porque esa es parte de la modernización. Yo cada vez que me han preguntado, yo les digo, bueno, es algo de las nuevas tecnologías, que no es única moneda virtual en el mundo, sino que hay bastantes. Cerca de 8,000 monedas. Hay bastantes, y hay muchas personas que ya lo utilizan y esa es, lo ven como oportunidades. Hay gente que lo ven como algo que no lo van a aceptar, qué sé yo, pero mucha gente también puede lograr objetivos, puede tener metas, qué sé yo, o sea, le pueden sacar un provecho a esa nueva moneda. Primero hay que desmistificar el concepto. Hay temores de la población, pero hay que decirlo claramente. Hay más de 8,000 criptomonedas a nivel de todo el mundo que circulan, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar hasta las tiendas virtuales, las tiendas donde uno hace compras en línea. Eso está relacionado con lo mismo. Ahora bien, las voces disonantes que hemos escuchado son que la gente pone en riesgo su dinero, que va a ganar, que puede perder. La otra situación, que nadie regula este tipo de bancas, que se presta para el narcotráfico, el lavado de dinero. Esas son las voces disonantes. Y lo último que pudimos observar, los actos de vandalismo que se dieron el pasado 15 de septiembre. Lamentable para el país, pero deja en claro quiénes somos los que estamos, digamos, con una visión de desarrollo del país, y quienes están, digamos, atrasados e enclaustrados en los años 80. Ahora bien, la oportunidad para el país es en el siguiente sentido. Son, creo, 6.800 millones de dólares que están en juego con esta moneda, con las criptomonedas, y lo novedoso es de que El Salvador es el primer país en el mundo en legalizarla. Es decir, la criptomoneda funciona en Canadá, en Japón, en Suecia, en todas partes, pero El Salvador se lleva el rédito de ser el primer país que la legaliza. Al legalizarla, digamos, estamos generando, digamos, las siguientes oportunidades. Y yo entiendo que la banca tradicional es la que se ve mayormente afectada, puesto que entre 300 y 400 millones de dólares son los que ellos perciben en concepto de comisiones, tema de remesas. Esos 300 o 400 millones que no les van a llegar a ellos, van a entrar al activo circulante, es decir, le va a llegar a la población. O sea, la gente va a tener más capacidad, va a haber más valor adquisitivo para poder comprar bienes o servicios. Entonces, ahí es entendible la posición de la banca tradicional al ver afectados sus intereses con la introducción de esta criptomoneda. Y en el tema de remesas, considero que también tanto los que envían remesas como los que reciben van a tener un ahorro sustancial. Son 6,000, según los datos del Banco Central de Reservas, son aproximadamente 6,000 millones de dólares al año en concepto de remesa, y de esos 6,000, 400 millones quedan a la banca, ¿verdad? Entonces nosotros no decimos que la banca no deba ganar, pero realmente las comisiones son demasiado altas, más que todo para el salvadoreño que se gana la vida mayormente en los Estados Unidos, donde tenemos al 97% de los migrantes, y el costo que ellos les genera el poder mandar 100, 150 dólares, que es el promedio que están mandando por familia. Entonces, en ese sentido, creo de que la población se ve beneficiada, repito, porque tiene mayor valor adquisitivo, tiene más dinero para poder comprar sus bienes o servicios para el consumo, que es lo que generalmente se utiliza la remesa.
Sí, bueno, el tiempo se nos va acortando ya. Los temas dan para hablar bastante y dar a conocer también qué es lo que tenemos, pero también tenemos unas recientes reformas que hemos hecho en la Asamblea Legislativa y una de ellas es la ley del sistema judicial, la ley orgánica del sistema judicial que pues ha causado muchas opiniones entre algunas personas que les ha parecido la nueva reforma y otras personas que también se oponen. Obviamente hemos visto más resistencia en las personas que van a salir afectadas. Bueno, la moneda siempre tiene dos rostros, ¿no? Entonces, a veces como que predomina un rostro y la gente se casa con esa posición. Aquí hemos visto a algunos señores jueces a quienes yo les tengo mucho respeto, a muchos de ellos, porque no sabe uno, algún día va a llegar por ahí, ¿verdad? Entonces, les tengo mucho respeto. Tengo muchos amigos jueces, personas muy ecuánimes, muy responsables, muy comprometidos con su trabajo. Pero la ley no habla de que los van a cesar, porque la palabra es cesar de las funciones, no los van a cesar por corruptos. Porque ese es el manejo mediático que se le ha dado al tema. Realmente los van a cesar porque ya cumplieron 60 años de vida y que es necesario en este momento darle paso a algunas personas que puedan tener otras capacidades. Eso ocurre y debería ocurrir en todas las instituciones de gobierno. O sea, al cumplir su edad requerida, pasar a condición de retiro, obviamente con las prestaciones que el cargo le amerita. Entonces, yo quiero dejar bien claro que la ley y en su articulado en ningún momento habla de que los van a cesar por corruptos. No dice en ningún lado. Yo estuve revisando, en ningún lado dice corrupto, sino que dice cesado por, haber cumplido 60 años de edad o 30 años de servicio, que eso es lo que la ley del servicio civil estipula para todos los empleados públicos y municipales. Sí. Eso es lo que estipula, no dice otra cosa. Ahora, obviamente, como dicen por ahí, el que le quede el saco que se lo ponga, ¿verdad? Es muy probable que haya jueces que hayan cometido algunos pecadillos por ahí, y acordémonos que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, todo se sabe, y se dice que hay un promedio de unos 240 y tantos jueces que son los que se verían afectados en ese momento. Entonces, habría que ver si realmente se van porque cometieron actos de corrupción o realmente porque están, en la línea de lo que establece el decreto respectivo que entra en vigencia el próximo 26 de septiembre. Sí. Que ya dentro de poco, o sea, un día después, ya no pueden seguir en el cargo porque entonces sería como estar usurpando un puesto que no les corresponde. Sí, bueno, yo creo que eso que se da a conocer, que la gente piensa que por actos de corrupción, se da en el marco de la discusión cuando se aprueba la ley. Discusión política. Porque hay que generar se abre el espacio para que los diputados puedan dar opinión, que puedan decir por qué están votando. Entonces, varios diputados se expresaron así de esa manera y que también hay que decirlo, que eso se ha venido dando. Yo en algún momento en un programa cuando me invitaron, yo mencioné que porque se hablaba mucho de la corrupción y todo, y nadie tocaba el tema del sistema judicial. Y dentro de ahí yo sé que hay abogados que siempre están en el trabajo que realizan y dicen, mire, vi que hay que darle tanto allá, y entonces ahí es donde se corrompe el sistema judicial. Todo el sistema judicial. Entonces, pero como usted bien ya lo dice, no, el decreto no es que se esté cesando a los jueces mayores por corrupción, sino que es por el tema de cumplimiento de edades. Y eso, pues, eso aplica para todos. Y no me dejará mentir Mauricio Rodríguez, en el sistema educativo, volviendo al tema de educación, es uno de los problemas más grandes que hay. Yo conozco muchos maestros que incluso nos retiran, porque hay otros problemas ahí encima, pues que el tema de pensiones no les alcanza. O sea, es una variedad de cosas que hay tema grande ahí como para poder hacer otro programa, pero sí es algo que lo estamos viviendo. Sí, ahí yo creo de que ha habido una falla de la Corte Suprema de Justicia a través del Consejo Nacional de la Judicatura, que son los que debieron en un momento dado depurar el sistema judicial y no lo hicieron. Entonces ahora viene el presidente,
juntamente con la Asamblea Legislativa emiten este decreto, que es el que va a depurar, esa es depuración del sistema judicial. Y no es nada contra nadie en particular. Sí, sí, bueno, yo creo que cada vez que se presentaba la oportunidad de cambiar presidente del Consejo, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, casi siempre se tenía la esperanza que iban a corregir muchos problemas ahí en esa institución, porque eso se ha venido manejando durante muchos años. Pero qué bueno que ahora, yo creo que no les tembló el pulso a la mayoría, y esa iniciativa también viene a dar un espaldarazo para toda aquella gente también que han salido afectadas por el tema de la injusticia, porque quieras o no, no ha funcionado del todo bien la justicia en El Salvador durante todo este de la justicia, y justicia selectiva también. Eso es una de las cosas muy importantes. Sabemos que se ha manejado de una manera selectiva la justicia en nuestro país, y esto pues abre las puertas a que se pueda mejorar o se pueda enrumbar de la mejor manera. Ahí queda el reto para el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, el poder elegir de manera expedita esos 200 y centavos de jueces que van a ser depurados. Así de que es un reto importante, por eso he visto ahí muy activa la Asamblea Legislativa en nombrar los concejales del CNJ y los propietarios y últimamente los suplentes, ¿verdad? Porque tiene que ver con esto. Acordémonos que ese decreto entra en vigencia el 26 de septiembre. Sí, bueno, hay bastantes situaciones, cambios que han habido en la Asamblea Legislativa, bueno, para el gobierno en general. Yo creo que todo viene para hacer mejoras, así que vamos a ver qué pasa, y son temas que se pueden alargar más, pero el tiempo en televisión es corto y nos dan los minutos exactos, así es que con esto pues vamos cerrando ya este bloque, no sin antes que darle la oportunidad a Mauricio que se pueda despedir. No, muchas gracias Juan Carlos y el equipo por la invitación, y aquí pues siempre expectantes de cualquier otra invitación en la que podamos seguir discutiendo los temas de coyuntura nacional. Muchísimas gracias Mauricio por aceptar la invitación y venir a dar opinión muy acertada. Le deseamos éxitos en sus labores, y para todos ustedes que nos han estado sintonizando, muchísimas gracias y les deseamos bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana.